Les voy a contar algunos aspectos relacionados con mi investigación en lo que tiene que ver sobre el origen de la vida, la evolución temprana de la vida, ¿de acuerdo? Lo hemos titulado En busca del origen de la vida, porque realmente es una especie de búsqueda, de trabajo de inspector, ¿no? que vamos intentando aproximarnos a ese momento en el que la química dejó de ser solo química para empezar a ser también biología. Y realmente cielos como este se ven en muy pocos lugares. Ustedes son unos privilegiados porque viven, como decía el vídeo que estaba en loop antes de mi charla, pues en la capital mundial de la astronomía. Los mejores cielos del mundo están en Atacama y esta foto no está hecha allí, pero bueno, se pueden ver cielos igual que este o mejores. Cuando observamos el cielo estrellado, cuando nos sentamos en el campo, lejos de las ciudades y miramos al cielo, surgen rápidamente preguntas. Preguntas como si estamos solos en el universo, es decir, si puede haber otras personas, otros seres, algo mirándonos a nosotros desde su planeta correspondiente, si podremos encontrar otras vidas fuera de nuestro planeta. De hecho, ¿qué es la vida? Es una gran pregunta que surge cuando estamos observando el cosmos. ¿Cómo, cuándo, dónde empezó la vida? Estas preguntas probablemente nos las hemos hecho los humanos desde que tenemos conciencia de serlo, desde que somos capaces de pensar, de razonar más allá de nuestro día a día. Y los científicos en la actualidad seguimos haciendo esto mismo, pero utilizando el método científico, ¿de acuerdo? Si resumimos en un solo dibujo lo que es la astrobiología, que es esta nueva ciencia surgida por un esfuerzo interdisciplinar de profesionales de distintas ramas del conocimiento, podemos decir que es una ciencia o una suma de ciencias que se ocupa del origen del universo, la evolución temprana del universo, la formación de las grandes estructuras cósmicas, estrellas, sistemas protoplanetarios que originan planetas. En algunos de esos planetas, por lo que sabemos en la Tierra, pero probablemente en muchos más, hay una interacción entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera que permite a las reacciones químicas hacerse cada vez más complejas hasta el punto de originar seres vivos que tienen capacidad de evolucionar y de autorreplicarse. Una vez originados los seres vivos, pues comienza el fascinante camino de la evolución que lleva hasta la biodiversidad actual. Una biodiversidad de la que formamos parte nosotros, no como una especie más evolucionada, sino como una especie más en el árbol de la vida, pero sí tenemos un cerebro que nos permite hacernos preguntas sobre nuestros orígenes o explorar el cosmos utilizando telescopios, con lo que de alguna forma se cierra todo este ciclo. Ese es el contexto de la astrobiología. Hoy de lo que vamos a hablar es del origen de la vida, algo que ocurrió aquí, algo que, como decía, supone la transición entre la química y la biología. ¿Cómo estudiamos esto? Pues lo estudiamos con una aproximación que parte del pasado y va hacia el presente, la que llamamos bottom-up, o del pasado hacia el presente, y las ciencias que se ocupan de este tipo de planteamientos son, por ejemplo, la astroquímica, la geoquímica, la química prebiótica o, más recientemente, la biología sintética. Pero también utilizamos la aproximación complementaria, desde el presente hacia el pasado, la que llamamos top-down. Consiste en observar toda la biodiversidad que nos rodea, comparar las características de los seres vivos y imaginarnos cuáles serían las características más antiguas, porque serán las que comparten todos los seres vivos que nos rodean, ¿de acuerdo? Las ciencias que utilizan este planteamiento son, por ejemplo, la paleontología, la microbiología, la filogenia, que es el sistema con el que hacemos árboles evolutivos, como algunos que verán a lo largo de la charla, o los modelos de célula mínima. Pues todas estas ciencias convergen en el ámbito del origen de la vida, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Si queremos plantear el escenario en el que comienza la vida, podemos pensar que hace unos 4.700 millones de años, la unidad de tiempo que voy a utilizar en toda la charla es el millón de años, que realmente es bastante poco intuitiva para los humanos, pero es en la que nos movemos en este ámbito, pues en torno al Sol había un sistema protoplanetario que podemos imaginar así, con distintos planetesimales, distintas rocas de pequeño tamaño que iban chocando entre sí, formando planetas cada vez más grandes y que iban limpiando de escombros este disco protoplanetario, porque se iban formando distintos planetas que se iban estabilizando en órbitas elípticas alrededor del Sol. Así sería, por ejemplo, nuestro planeta hace unos 4.600 millones de años. Están cayendo muchos de esos planetesimales, se está aumentando la masa global del planeta, pero a costa de un gran aumento de la presión y la temperatura en todo él. Y se supone que en esa época impactó contra nosotros un planetesimal muy grande, de hecho casi un planeta o un planeta del tamaño de Marte más o menos, que se llama Theia, y bueno, a consecuencia de ese impacto salió mucho material de nuestro planeta que quedó, según los modelos más recientes, formando un disco, una serie de anillos como los que tiene Saturno en torno a nosotros, que luego se agruparon formando la Luna, nuestro satélite. Desde entonces, desde hace 4.570 millones de años, el sistema Tierra-Luna
es indisociable y está dando vueltas alrededor del Sol. Ese es el escenario en el que empezamos a hablar. Así podemos imaginar nuestro planeta un poquito después. Hace 4.500 millones de años siguen cayendo muchos meteoritos, que son fragmentos del cinturón de asteroides, muchos cometas que van aumentando la presión y la temperatura de la superficie y que van trayendo muchas moléculas químicas que aquí no teníamos. Entonces se va generando un repertorio químico cada vez más complejo. Lo que ocurre es que en esa época la temperatura es muy alta, toda la superficie del planeta nos la podemos imaginar como un gran océano de lava fundida, ¿de acuerdo? Y el agua que va llegando a través de los núcleos de cometas o el que contienen los meteoritos, nada más llegar, como tiene una temperatura tan alta, se evapora y va formando grandes nubes que envuelven a nuestro planeta. Poco a poco esa temperatura va bajando porque va bajando la cantidad de impactos y la frecuencia de esos impactos, el tamaño de los planetesimales, baja la temperatura, empieza a condensarse el agua de las nubes y empieza a llover masivamente durante millones de años. Y este panorama tan desolador que teníamos hace 4.500 millones de años, se convierte en algo bastante más familiar para nosotros, en un entorno en el que siguen cayendo fragmentos de rocas del sistema solar, meteoritos, cometas, núcleos cometarios con su hielo sucio que traen muchas moléculas. Hay grandes tormentas porque está lloviendo mucho, hay mucha actividad eléctrica, hay muchos volcanes, es decir, hay muchas fuentes de energía, pueden imaginarse ustedes, y además hay entornos muy distintos en el planeta. Hay lugares con agua o grandes océanos, hay una interacción de los océanos con la litosfera, como veíamos, con las rocas, eso puede catalizar procesos químicos. Hay surgencias de materiales a través de chimeneas hidrotermales submarinas, ¿de acuerdo? Y todo eso está, produciendo un enorme laboratorio químico, un laboratorio que tiene las dimensiones del planeta, ¿de acuerdo? También hay charquitos, ¿verdad? A los que les guste Charles Darwin, que espero que sean muchos de ustedes, hayan leído la correspondencia de Darwin y los libros que escribió el gran Charles Darwin, pues saben que él utilizaba una metáfora del pequeño charco de agua templada. Bueno, pues habría también entornos de ese estilo. Entonces, si se dan cuenta, el repertorio de reacciones es muy amplio y lo que intentamos averiguar es en qué condiciones pudo ser más probable que apareciera la química compleja, química orgánica, que acaba dando la biología. A partir de ahí, desde que empieza la vida, evidentemente ya el camino es el que conocemos en los libros de biología, ¿verdad? Es la maravillosa historia de la evolución biológica. Es, digamos, fácil, una vez que aparece la vida, los primeros seres vivos de los que hablaremos, evolucionar por selección natural, como nos enseñó Darwin, y luego volveremos a él, y generar, a lo largo de un viaje de 3.500 millones de años, toda la biodiversidad que tenemos en la actualidad. Es poco familiar para nosotros pensar en la evolución y pensar en estos tiempos de los que estoy hablando, porque si imaginamos la historia vamos a imaginar desde ese dibujo que teníamos, los últimos 3.800 millones de años, los podemos imaginar como un almacén en el que están guardados muchos rollos de película, ¿vale? De la película de celuloide, de la que había antes del cine digital. Pues aquí tenemos, unos grandes almacenes con la historia de la Tierra en los últimos 3.800 millones de años. Imaginemos que cada uno de esos grandes rollos, es 1 millón de años, ¿vale? Tendremos 3.800 rollos de 1 millón de años. ¿Cuánto vivimos cada humano? Pues como mucho, si nos cuidamos, 100 años. Estamos en un fotograma de la evolución. Por eso no tenemos una idea intuitiva, compleja, de todo el proceso evolutivo del que formamos parte. Por eso hay veces que hay personas que niegan la evolución. ¿Por qué? Por una falta de perspectiva, porque desde dentro de su fotograma no son capaces de imaginarse la gran película de la que formamos parte. ¿De acuerdo? Si esto lo expresamos como solemos hacer en ciencia, con un diagrama de tiempo, con los periodos que les gusta a los geólogos dividir la historia de la Tierra, los eventos fundamentales en el origen de la vida, o en torno al origen de la vida, son los que tienen ustedes aquí. Como les decía, la formación de la Tierra y la Luna hace 4,57 gigaaños, un gigaño es 10 a la 9 años, 1.000 millones de años. Sabemos que las rocas sedimentarias más antiguas tienen en torno a 3.900 millones de años. Eso quiere decir, si son sedimentarias, que ya en su formación había suficiente agua líquida. Eso es una prueba indirecta de que hace 3.900 millones de años ya teníamos agua líquida. Y por lo que sabemos, el agua es fundamental para la vida. Entonces, quizá antes de 3.900 era difícil imaginarse un origen de la vida.
Hay señales de carbono fijadas biológicamente, no voy a entrar en detalles, pero son los desbalances isotópicos, la distinta forma con la que fija carbono la geología y la biología, que ya nos están hablando de un posible origen de la vida, quizá tan antiguo con 4,1 miles de millones de años por aquí, o con más probabilidad en torno a 3,8. Y las evidencias fósiles más antiguas, los fósiles más antiguos de los que tenemos constancia en nuestro planeta, son de entre 3,7 y 3,5 miles de millones de años. Lo que les he marcado aquí en rojo son esos periodos en los que el bombardeo de meteoritos y núcleos de cometas fue masivo en nuestro planeta. Al principio, porque como les decía, pues hubo una llegada masiva de materiales que eran los restos de ese sistema solar en formación, y luego más adelante, porque según dicen los modelos, hubo una fluctuación en las órbitas de Júpiter y Saturno que empujó a muchos asteroides contra la Tierra, llegaron aquí formando en forma de meteoritos, y entonces estuvieron bombardeando de nuevo nuestro planeta entre hace 4 y hace 3,85 miles de millones de años. Es lo que se llama el bombardeo masivo tardío. Entonces quizá por aquí ya había algún intento para originar la vida, quizá había algo de química que podía llegar a la vida, pero probablemente cuando la vida tuvo más opciones para mostrar toda su capacidad evolutiva fue a partir de 3,85, de 3,9 miles de millones de años. Entonces este es el marco temporal en el que nos movemos para investigar sobre el origen de la vida. Después viene la maravillosa historia de la vida. No vamos a hablar sobre ello, pero todos ustedes recuerdan el inicio de la fotosíntesis, cómo nuestra atmósfera se fue enriqueciendo en oxígeno, cómo aparecieron los eucariotas en unas de las ramas de la vida, no en otras, cómo al final pues llegó a aparecer en una de las ramas los animales, pluricelulares primero, animales, la explosión cámbrica que originó las morfologías que hoy en día reconocemos en los animales, la famosa extinción de los dinosaurios, para los más peques de la sala, hace 65 millones de años, el famoso meteorito, ¿verdad? Porque no dejaron de caer aquí, de vez en cuando caían algunos meteoritos, y aquí cayó el último importante, que acabó con todos los dinosaurios y con otros animales maravillosos que había entonces. Y nosotros, Homo sapiens, que somos unos absolutos recién llegados a este planeta, ¿de acuerdo? Estamos aquí, en el mismo grosor de la línea. Esto también nos tiene que llevar a intentar proteger la biodiversidad de la que formamos parte, el planeta que nos ha acogido hace muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? De lo que vamos a hablar hoy, por tanto, ocurrió por aquí. Y en este esquema podemos recordar las dos aproximaciones que decíamos, del pasado hacia el presente, del presente hacia el pasado. A lo largo de la charla voy a estar combinando evidencias científicas que provienen de un campo y del otro para intentar aclarar lo que ocurrió aquí, ¿de acuerdo? Si una vez marcado el escenario queremos fijarnos en los protagonistas, les decía, las primeras evidencias de vida de las que nos hablan los fósiles son de entre hace 3,7 y 3,5 miles de millones de años. Bueno, estos son unos estromatolitos de esa antigüedad, de casi 3,5 miles de millones de años, que bueno, nos muestran las capas de microorganismos que estaban interaccionando entre sí en esa época y que han sido fosilizadas, que han sido silificadas y que ahora nos dejan ese rastro de capas que nos habla ya de ecología entre microorganismos. Es decir, que entonces, en esa época, ya teníamos microorganismos interaccionando entre sí, ya se había formado la vida. El origen de la vida tiene que ser bastante anterior a 3,5 miles de millones de años. Esta es la similitud a un tapete microbiano actual. Esto lo pueden encontrar ustedes en un charco, en el fondo del suelo, en zonas húmedas. Hay distintos microorganismos que están interaccionando entre ellos y estableciendo relaciones ecológicas. Lo que uno produce lo utiliza su vecino de arriba o su vecino de abajo, ¿de acuerdo? Pues esto, cuando se fosiliza, origina estromatolitos que, bueno, aquí tenemos el más antiguo conocido hasta ahora. Hay dudas sobre si esta otra morfología, encontrada más recientemente, es también un estromatolito, ¿de acuerdo? Esta línea de aquí, la escala, estos serían unos 10 centímetros en la escala y estos serán unos 2 centímetros. Son morfologías muy pequeñitas, con forma de ola. Sus descubridores en esta roca sedimentaria dicen que son capas de microorganismos y que por tanto sería un estromatolito, como ven ustedes, más antiguo. Hay discrepancia científica, no lo sabemos, pero bueno, pues puede ser que quizá ya hace 3700 haya microorganismos interaccionando entre sí. En cuanto a fósiles de células individuales, pues quizá la foto que todos ustedes reconocen de los libros de texto de biología son estos famosos microfósiles que descubrió en Pilbara, en Australia, el grupo del profesor Bill Shoft, que tiene una antigüedad de más o menos 3,5 miles de millones de años también, y que según sus descubridores podían estarnos hablando de una morfología parecida a la de las cianobacterias, bacterias, en este caso fotosintéticas, que se organizan en filamentos. No hay ninguna evidencia, por eso he puesto aquí tres interrogaciones de que esto sean cianobacterias, pero sí parece probable, aunque es un tema también controvertido, que
cada una de estas morfologías que se ven aquí y que los autores reconstruyen en estos dibujos, pues sí que pueda ser una bacteria. No lo sabemos. De hecho, hay otro grupo competidor del de Bill Soft que ha caracterizado estos otros microfósiles asociados a pirita, a sulfuro de hierro. Según ellos, esta morfología, que es más grande, ya son 10 micras, aquí esto es más o menos, cada una tendría más o menos una micra, recuerden, es una milésima de milímetro, estos serían más o menos pues 30 o 40 micras, son muy grandes para ser una célula quizá, pero sus descubridores mantienen que esto es una célula y que sería por tanto un microfósil, ¿vale? Más o menos la misma antigüedad, un poquitín más reciente. ¿Saben cuál es el problema con esto? Que estamos hablando de posible vida antigua basándonos en la morfología, porque los fósiles solo nos hablan de morfología. Y hay grupos de químicos, y hay uno de ellos en España, el país en el que yo trabajo, que es capaz de formar estructuras inorgánicas, mezclando carbonatos y silicatos, que tienen una forma muy parecida a los microfósiles que otros investigadores dan como señales de vida. Por lo tanto, mucho cuidado con la morfología. Ponemos aquí una pegatina, cuidado. La morfología sola no nos sirve para decir esas señales tan antiguas son de vida. Como tampoco nos servirá si encontramos una señal en Marte, en una roca de Marte que tenga morfologías de estos estilos, porque la morfología per se puede haber sido creada por la química en ausencia de vida. ¿De acuerdo? De hecho, el último artículo, hay otro posterior, pero en cuanto a la antigüedad, la búsqueda de la mayor antigüedad, el último artículo en el que van en busca de fósiles muy antiguos es este, publicado en Nature en marzo de este mismo año, de unas morfologías encontradas aquí, en Quebec, en una zona que antes estaba cubierta por el hielo, pero por culpa del cambio climático ha sido posible estudiarla porque ha desaparecido el hielo de ahí. Entonces, pues es que yo sepa, la única consecuencia positiva que ha tenido hasta ahora el cambio climático ha sido, poner sobre la superficie, dejar al descubierto una serie de rocas en las que los paleontólogos pueden trabajar. Y ahí han encontrado este tipo de morfologías que sus descubridores dicen que son iguales a las que hoy en día forman determinados microorganismos y que por tanto son señales de vida. De nuevo estamos en morfología, no lo sabemos, quizás sí, quizá no, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es la vida? Si con la morfología no es suficiente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la vida? Supongo que reconocerán esta foto porque es el desierto de Atacama florido. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué diferencia a los seres vivos que están por aquí, y aquí seguro que hay insectos aunque no los vemos, y muchísimos microorganismos que evidentemente no vemos, de las rocas? ¿Qué es la vida? Pues bueno, si volvemos a nuestros estudios, y algunos de las personas que están aquí seguro que están estudiando ahora esto mismo, la tabla periódica, podemos preguntarnos en primer lugar, de estos elementos que constituyen la vida, que constituyen la tabla periódica, es decir, de todo lo que forma el cosmos, ¿qué elementos ha escogido la vida? Es decir, ¿de qué átomos estamos hechos? Somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, pero ¿qué átomos en realidad? Pues mayoritariamente estos 6, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Entre ellos se forma el 99% de la masa de todos los seres vivos, ¿de acuerdo? O sea, somos básicamente esos 6. Para los estudiantes es muy fácil aprendérselo. Chomps. Si decimos chomps, aprobamos el examen, ¿de acuerdo? El otro 1%, pues el otro 1% son una serie de elementos que están distribuidos por la tabla periódica, que también son fundamentales para la vida. Todos necesitamos tener hierro, por ejemplo, nosotros, magnesio, calcio, potasio. Pues todos esos en total son el 1% nada más, pero son fundamentales para la vida. Entonces, en cuanto a la composición química, la vida está formada por esto. Claro, lo siguiente es, ¿cuáles son las moléculas más sencillas de las que están formados los seres vivos? Pues la fundamental es el agua. Toda la vida que conocemos está basada en el agua. ¿Se puede pensar en vida extraterrestre que no esté basada en el agua? Luego, si quieren, en las preguntas lo podemos hablar, pero hay muchas ventajas a favor del agua. El agua es un estabilizador térmico extraordinario. Lo saben ustedes que viven aquí lejos del mar, como yo en Madrid, lejos del mar. Las temperaturas son mucho más suaves al lado del mar, ¿verdad? Eso es una prueba evidente de la estabilización térmica que produce el agua. Es el mejor disolvente que conocemos. Permite reacciones químicas y no solo las permite de forma pasiva, sino que es un actor principal de muchas reacciones químicas. Y es muy abundante en el universo, es decir, no hay que invocar a una molécula rara para imaginarnos la importancia que tiene el agua para la vida. Esta moleculita tan pequeñita, H2O, es fundamental para la vida. Y también es fundamental para la vida el carbono. Si hacemos un zoom en la tabla periódica hacia el carbono, pues vemos que es el elemento que tiene mayor facilidad para formar enlaces compartiendo electrones, enlaces que llamamos covalentes en química, que puede formar diferentes estructuras carbono-carbono y por tanto originar la química orgánica con mucha mayor facilidad que otros elementos.
También se habla, por ejemplo, de una posible vida basada en silicio. Luego, si quieren las preguntas, podemos pensar por qué, desde el punto de vista científico, es mejor el carbono que el silicio. Y forma enlaces estables con los otros elementos que hemos visto que son mayoritarios, ¿de acuerdo? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí les pongo un par de ejemplos. Una moleculita orgánica pequeña, lo que ven en negro es carbono. En este esquema lo azul es nitrógeno, lo rojo es oxígeno, lo amarillo es azufre y lo blanco hidrógeno. Bueno, pues aquí tienen una molécula pequeña, esto es un aminoácido, y aquí tienen una molécula grande, son moléculas orgánicas, y hay una gran variedad de moléculas que puede formar el carbono, ¿de acuerdo? Si damos un paso más en complejidad, porque estamos intentando saber qué es la vida, pues podemos hablar de otras moléculas pequeñas que también son fundamentales en los seres vivos, como ven ahí, amoníaco, CO2, NO. Otras ya un poquito más complejas, que todas las reconocemos porque son las que los médicos nos reportan en los análisis de sangre, ¿verdad? Coenzimas, vitaminas, moléculas pequeñas, pero que desempeñan papeles fundamentales en la vida. Otras moléculas que son quizá más importantes todavía porque ya van a ser los ladrillos estructurales que forman las grandes moléculas. Aquí tienen nucleótidos, aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Y luego las grandes moléculas de la vida, ¿verdad? El ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico, el ARN o RNA, ácido ribonucleico, y las proteínas. ¿De acuerdo? Estas son las grandes moléculas de la vida. Esto lo tienen los seres vivos y no lo tiene la química como tal, ¿vale? La química sola no genera DNA, RNA y proteínas. Y es interesante que en la biología todos los seres vivos celulares, nosotros, las plantas, los hongos, los microorganismos de todo tipo, tienen un genoma de DNA que se replica. Ese genoma se transcribe, se copia en RNA y ese RNA se traduce en proteínas. Esto es lo que llamamos el flujo de información genética. Nuestros genes están en forma de ADN y al final casi todas las reacciones las hacen nuestras proteínas, ¿de acuerdo? En los virus, hablaremos un poquito de los virus a lo largo de la charla, pues existen virus que son capaces de copiar el RNA, lo que no podemos hacer las células, y hay otros virus, como el famoso virus del SIDA, los retrovirus, que son capaces de copiar en sentido contrario de RNA a DNA. Entonces, lo que vemos aquí es el flujo de información en la biosfera, ¿vale? Eso es fundamental para la vida. Y claro, ¿es lo único que requiere la vida? ¿Una información genética? Pues no. Además de la información genética, una molécula que sea capaz de replicarse, es necesario tener un metabolismo, una serie de reacciones de intercambio de materia y energía con el entorno y algún sistema que nos compartimente, que nos diferencie del entorno. Porque la química dentro de los seres vivos es distinta a cómo se forma la química en el entorno. Nosotros somos sistemas que decimos en química alejados del equilibrio, ¿de acuerdo? Estamos consumiendo energía constantemente, estamos creando moléculas constantemente y no estamos en un equilibrio termodinámico. Cuando tenemos un sistema con replicación, metabolismo y compartimento, podemos tener vida, ¿vale? Entonces ya estamos muy próximos a una definición de vida, algo que une estas tres características, ¿de acuerdo? Las definiciones de vida han sido muy numerosas, desde Aristóteles, desde los pioneros que comenzaron a asombrarse por el fenómeno vital y por intentar definirlo, hasta muchos físicos, químicos, geólogos, por supuesto biólogos, que a lo largo del tiempo han ido acuñando definiciones. Aquí les pongo esta línea de tiempo, no es necesario, por supuesto, que veamos ninguna de ellas. Los filósofos también se han interesado, evidentemente, por la definición de vida. Y quizá la que más nos gusta en la actualidad a los científicos es esta que ha acuñado un bioquímico norteamericano llamado Jerry Joyce, que pertenece al NASA Astrobiology Institute, y según la cual los seres vivos somos sistemas químicos autorreplicativos que evolucionamos como consecuencia de la interacción con el medio. Si se dan cuenta, en esas dos líneas, de una forma muy escueta, están recogidas las características que veíamos en la diapositiva anterior. Quizá es una muy buena definición operativa de vida. Nos sirve no para, digamos, definir con mayúsculas esto es la vida, porque los científicos no trabajamos así, pero sí para tener una definición de vida suficientemente buena que nos permita diferenciar algo vivo de algo no vivo. ¿De acuerdo? Hasta cierto punto, porque los virus, por ejemplo, están ahí, en el límite. Podremos hablar de los virus luego, si quieren. Y si se dan cuenta, además de la química, la autorreplicación, la interacción con el medio, aparece la evolución. Porque desde hace mucho tiempo ya sabemos que la evolución es fundamental para la vida. Desde que Darwin planteó la evolución por selección natural, sabemos que, como decía Dobzhansky hace unos años, nada tiene sentido en biología excepto la luz de la evolución. ¿De acuerdo? Entonces merece la pena recordar siempre a Darwin y más en este contexto de la evolución. ¿De acuerdo? Darwin lo tienen aquí de jovencito. Así era más o menos, o sea, este es el Darwin que suelen ver, ¿verdad?, en los dibujos, un Darwin mayor, así con barba, con cara de sabio. Pero bueno, así era el joven Darwin que embarcó en el Beagle para,
conocer el mundo, para hacer una caracterización geológica en principio, pero luego biológica también, y para buscar materias primas, porque era un barco inglés que, como saben, iba a intentar ver lugares en los que podía haber buenos minerales. ¿Dónde vino? Entre otros lugares, a Chile, evidentemente. Este es el recorrido del Beagle. En los casi 5 años que estuvo dando la vuelta al mundo, imagínense la aventura maravillosa para un naturalista como Charles Darwin. Cada vez que tocaba costa y veía personas distintas, plantas distintas, animales distintos, formaciones geológicas distintas a las que él había estado viendo durante toda su vida en Inglaterra. De hecho, en Chile fue uno de los lugares que más fascinó a Darwin. Uno de sus puertos fue Valparaíso, aquí al ladito, y vino a Santiago de Chile, como todos ustedes saben. Y ayer estaba yo pasando por el centro de Chile, me encontré con esta estupenda placa que seguro que muchos de ustedes han visto. No puede ser que un español el primer día vea esta placa y los habitantes de Santiago no. Dice, es una inagotable fuente de placer, esta foto la hice ayer rápido y está un poquitín desenfocada. Una inagotable fuente de placer es escalar el Cerro Santa Lucía, aquí al ladito, una pequeña colina rocosa que se levanta en el centro de la ciudad. Desde allí la vista es verdaderamente impresionante y única. Firmado Charles Darwin. Bueno, pues fíjense ustedes lo que le gustaba a Darwin, evidentemente, este país que es una maravilla de la naturaleza. Pues bueno, gracias a este señor sabemos, y a Wallace y a otros de la época, pero sobre todo a Darwin, sabemos que la evolución por selección natural es el motor de la vida, de la biología, ¿de acuerdo? Siguiente pincelada. Estoy poniendo como distintos puntos que nos van a llevar a plantear el origen. ¿Qué límites tiene la vida? Aquí tenemos un paisaje que también les debe ser muy familiar a todos, un salar en Atacama. Aquí tenemos alta irradiación, muy alta irradiación, muy poca agua, mucha salinidad, temperaturas absolutamente extremas. ¿Ahí puede haber vida? Pues hay muchísima vida. Si ustedes toman 1 mililitro de este agua, que es una salmuera, hay muchos microorganismos. Si ustedes escarban aquí, en esta tierra rojiza, hay muchos microorganismos. ¿Qué límites tiene la vida? ¿Hasta dónde puede adaptarse la vida? Porque esto es importante para preguntarnos en qué contextos distintos pudo empezar la vida. Pues nos podemos preguntar inicialmente qué necesita la vida. Bueno, hemos visto ya en las diapos anteriores que necesitamos agua en estado líquido, esas fuentes de los elementos que son fundamentales para construir un ser vivo, por lo tanto nutrientes, necesitamos alimentarnos, todos los seres vivos comemos, y energía, una fuente de energía, que puede ser luz o compuestos oxidables de alguna forma por la biología, ¿de acuerdo? También podemos decir que necesitamos oxígeno, un pH neutro, es decir, una acidez que no sea ni muy alta ni muy baja, una temperatura moderada, una presión de una atmósfera y que no haya mucha radiación. Eso lo podemos decir, pero es todo mentira, ¿de acuerdo? Eso lo necesitamos nosotros, no seamos tan antropocéntricos, no somos el centro de la evolución. Claro, a nosotros nos ponen en condiciones alejadas de esto que llamamos muy, digamos, elegantemente condiciones normales, las nuestras, y nos morimos. Pero la vida es mucho más amplia que nosotros. La vida es capaz de desarrollarse en condiciones físico-químicas absolutamente extremas. Y eso nos da pistas sobre la capacidad adaptativa de la vida y también, cuando pensamos en astrobiología, sobre la posibilidad de que pueda existir vida fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? De hecho, conocemos muchos microorganismos que llamamos extremófilos o amantes de los extremos. Claro, extremos lo definimos nosotros, lo nuestro es normal, los demás son extremófilos, ¿vale? Por ejemplo, termófilos, microorganismos que viven en surgencias hidrotermales submarinas. En cuanto el agua tiene tan solo, entre comillas, 130 grados, ya empieza a haber microorganismos. 130 grados, ¿vale? A una presión muy alta, evidentemente, si no, a 130 grados el agua estaría evaporada. Criófilos, que viven en la Antártida a 30 grados bajo cero felices, ¿de acuerdo? Que les pregunten a ellos cuáles son las condiciones extremas. Dirán, hombre, un verano en Santiago, eso es extremo. Lo nuestro es lo normal, ¿no? O acidófilos. Este es un río muy famoso de mi país, el río Tinto, que tiene ese color, tiene color vino tinto. Y bueno, esta foto la tomé yo allí hace un año aproximadamente. Es espectacular ver ese río, ese agua. Tiene muchísimo hierro en disolución. Hierro oxidado en disolución es lo que le da ese color. Tiene un pH muy bajo, es muy ácido, es como una botella de ácido sulfúrico. Llevamos años analizando este río y hay cientos de especies distintas viviendo felices en esas aguas, ¿de acuerdo? Hay microorganismos incluso que viven en los reactores nucleares. Aquí tiene un reactor nuclear. En el agua de refrigeración del reactor nuclear, sometido a un nivel de radiación 10.000 veces mayor de la que nos mataría a cualquiera de nosotros, tenemos microorganismos que sus descubridores lo llamaron, pertenece al género Deinococcus, y lo pusieron el apellido, el nombre de especie, Radiodurans, ¿no? Es muy duro la radiación, muy resistente a la radiación, ¿de acuerdo?
Fíjense, háblenle de condiciones normales a este microorganismo. Mira, un reactor nuclear, como Homer Simpson, ¿no? Más o menos. Claro, dense cuenta de cuántos prejuicios antropocéntricos tenemos, ¿eh? Cuando pensamos en vida, en biología, hay que intentar apartarlos. Y quizá este es el lugar más extremo del mundo que se ha estudiado hasta ahora. Este es el desierto de Danakil, vamos, el entorno de Danakil, en Etiopía, ¿vale? Aquí tenemos altísima salinidad, ven muchas formaciones de azufre, muchas sales distintas, un pH tan bajo como el de Río Tinto o más bajo todavía, hasta pH 0 se ha llegado a medir ahí. Eso a los estudiantes de química les dará un pequeño vuelco su corazón. ¿pH 0? Pues sí, pH 0. Bueno, condiciones extremas de distinto tipo, y aquí hay microorganismos también. Entonces, bueno, la vida se puede adaptar a cualquier entorno, puede originarse en cualquier entorno, no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a decir, de acuerdo, la vida ha triunfado en nuestro planeta, nuestro pequeño punto azul pálido, ¿verdad?, como decía Carl Sagan, pero es que podemos tener vida en muchos otros lugares, quizá en Marte, quizá en el satélite Europa, quizá en Titán, quizá en los miles de planetas extrasolares que ya se conocen, o en los millones y miles de millones que seguramente existen en el universo, ¿vale? Ampliemos la visión sobre la vida. Pues yo creo que tenemos ya los palos fundamentales para ir hacia el origen de la vida. Claro, el origen de la vida, volviendo a la evolución, nos lleva a intentar comparar los seres vivos que han existido entre ellos. Estamos haciendo una aproximación del presente hacia el pasado ahora, para intentar extraer las características más comunes a todos ellos. Aquí tenemos de nuevo uno de esos fósiles más primitivos conocidos. Aquí tenemos un precioso trilobites encontrado en Marruecos, que nos habla de la explosión cámbrica, ¿verdad? Nos habla de la vida hace 570.000 años, o uno de los primeros humanos europeos que se ha encontrado en nuestro país, se llama el hombre de Atapuerca, ¿vale? Y también podemos comparar todas las especies que nos rodean. La biodiversidad actual es maravillosa, tanto de animales como plantas, como hongos, como microorganismos. Bueno, pues todo eso lo podemos comparar e intentar establecer clasificaciones. Si comparamos distintos microorganismos y distintos seres multicelulares, pues podemos tener ejemplos de dos grandes familias de microorganismos que se llaman bacterias y arqueas, y distintos eucariotas, ¿de acuerdo? He puesto una planta, un hongo, un animal y otro animal, ¿de acuerdo? El animal quizá más interesante de nuestra especie. Bueno, si comparamos todo esto, ¿qué vemos? Pues en cuanto a la organización, estos dos tienen una organización que llamamos procariótica. No tienen un núcleo definido, los genes de ADN están, digamos, flotando dentro del citoplasma celular. Estos otros somos todos eucariotas. Tenemos el núcleo compartimentado, tenemos mucha estructura interior en nuestras células y, bueno, pues una capacidad, digamos, de diferenciar los trabajos entre los distintos orgánulos celulares. Si comparamos la genética, todos nosotros funcionamos igual. Lo que les decía antes, el DNA forma el RNA y el RNA las proteínas. Si comparamos el metabolismo, básicamente el metabolismo de todos es el mismo. Nuestro metabolismo y el de Escherichia coli que vive en nuestros intestinos se parece mucho, la parte central, ¿de acuerdo? Claro, todo esto no puede ser casual. No puede haberse originado cosas tan complejas como estas en distintas ramas evolutivas. Probablemente lo que ocurre, no se ve muy bien en lo oscuro, pero aquí lo que estamos haciendo es unir estos dos que se parecen más con ramas más cortas, un poco más los hongos, un poco más las plantas, y llegamos aquí a un punto en el que aparecen bacterias, arqueas y eucariotas. Quizá tenemos todos un antepasado común. Y eso ya nos está hablando del origen de la vida. A lo mejor todos venimos del mismo tipo de ser vivo. Pues bueno, cuando a partir de 1970 fue posible estudiar los genes de todos los organismos y comparar las secuencias de esos genes, que es el material hereditario que es fundamental para la vida, lo que se vio es que los organismos se separan, como ya habíamos visto, en eucariotas, bacterias y arqueas. Estos dos tienen organización procariótica y esta eucariótica, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, en este tipo de árboles, este es un árbol simplificado, aparece un punto del que salen las distintas ramas. Ese punto está ocupado por lo que llamamos LUCA, el antepasado común de todos los seres vivos. LUCA sabemos que existió, porque todos los árboles que hacemos comparando cualquier característica genética, metabólica, morfológica, al final nos llevan a un punto de bifurcación. Existió un antepasado anterior a esos fósiles que hemos visto, quizá hace 3.700 millones de años, pues quizá LUCA era feliz ahí, nos lo podemos imaginar como una bacteria, sería más sencillo que una bacteria, con un genoma más corto que las bacterias actuales, y a partir de ahí, por evolución, por selección natural, pues empezó a formarse todo el árbol de la vida. Y lo que es interesante es que precisamente Darwin, al final del origen de las especies, de su libro más importante, en el último párrafo había dicho: probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en nuestra Tierra han descendido de una forma de vida primordial.
Dense cuenta en 1859 qué capacidad de intuición tenía Darwin, que apenas conocía la existencia de microorganismos, que no tenía ni idea de qué era la genética, el material genético, las leyes de la herencia, las estaba descubriendo Mendel en paralelo, pero nunca se conocieron Darwin y Mendel. No hubiera estado mal que tuvieran un café juntos, pero no se conocieron. Pero él fue capaz de imaginarse que existía Luca. Caramba, 140 años después del trabajo de Darwin se demostró que Luca existió. Eso es una capacidad espectacular. El origen de la vida estará aquí abajo. El origen de la vida consistirá en ver los fenómenos que han ocurrido en el tronco del árbol de la vida, desde las condiciones químicas que hubiera aquí, desde ese dibujo que poníamos al principio, hasta un microorganismo a partir del cual ya evoluciona todo el árbol de la vida. Como les decía antes, haciendo un poco de broma, a partir de aquí todo es muy fácil. La evolución por selección natural, especialización, diversificación, acumulación de mutaciones, selección natural, selección natural, selección natural, cientos de miles de árboles, de ramas en el árbol evolutivo, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que trabajamos es en este tronco común del árbol de la vida. De hecho, el árbol de la vida, en realidad, habría que verlo como algo más complejo, como ven ustedes aquí, porque hay lo que llamamos transferencia de genes de unas ramas a otras. No voy a entrar en detalles, pero digamos, estos árboles con las líneas muy individuales, muy limpias, no son demasiado, digamos, certeros desde el punto de vista biológico. Esto se parece más a cómo ha evolucionado la vida. Si se dan cuenta, es más un arbusto o casi una enredadera, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, para el origen de la vida lo que nos interesan son estas raíces que se hunden en el mundo químico que había en nuestro planeta hace 3.900 millones de años aproximadamente. Es decir, centrémonos en las raíces del árbol de la vida, ¿de acuerdo? Los primeros modelos sobre el árbol de la vida, las primeras ideas ya hemos visto que las planteó Darwin. Los primeros modelos sobre el origen de la vida, los plantearon Alexander Ivanovich Oparin en 1924 y John B.S. Haldane, él en Rusia y él en Inglaterra en 1929. No quiero entrar en detalles, pero bueno, para los que más les interese estos temas, el modelo de Oparin parte de una atmósfera que llamamos reductora, con gases ricos en hidrógeno. A partir de ahí se forman compuestos orgánicos, a partir de ahí una sopa primitiva, que es una metáfora muy bonita para decir la mezcla de moléculas que podía haber en el origen, luego coacervados, que era una especie de estructuras en las que esas moléculas empezaban a trabajar juntas, y luego los heterótrofos, es decir, organismos capaces de comer lo que tenían alrededor, pues primordiales. Eso lo publicó originalmente en 1924, como pueden ver claramente, aquí pone el origen de la vida, en ruso, y unos años más tarde se tradujo a inglés y ya se hizo pues, famosa la obra de Oparin. Pues este es un modelo muy completo, muy interesante. Hay muchas partes que hoy en día no daríamos como buenas, pero bueno, en 1924 fue pionero su trabajo. Y luego los primeros experimentos. Pues los primeros experimentos los realizaron dos científicos muy conocidos probablemente por ustedes. Stanley Miller, 1953, norteamericano, trabajando en la Universidad de Chicago, y un español, Joan Oró, trabajando en Estados Unidos. Ya lo que pasa ahora que en España, y supongo que en otros países, no se puede progresar mucho en la ciencia y hay que irse al extranjero, pues ya ocurría en los años 60, ¿no? Stanley Miller demostró una ruta química para sintetizar los primeros aminoácidos y Joan Oró demostró una ruta química para sintetizar las primeras partes de las que forman los nucleótidos, que a su vez forman el ADN y el ARN. Y eso originó pues, un campo que se conoce desde entonces como química prebiótica. Este es el famoso experimento de Miller, que está en todos los libros de texto. Lo que hizo Miller fue diseñar, imaginarse y construir este dispositivo en el que teníamos aquí agua, que ponía en ebullición, por lo tanto aquí subía vapor de agua, y se iba mezclando con otros tres gases: hidrógeno, amoníaco y metano. ¿Por qué esos gases? Porque son los que se suponía entonces que habían formado la atmósfera primitiva, ¿de acuerdo? Si la atmósfera que tenía nuestro planeta cuando empezó la vida tenía esos gases, pues dijeron, caramba, si los mezclamos en un matraz de reacción y los sometemos a una fuente de energía, que para simular esos apuntes de meteoritos, el vulcanismo, todo lo que veíamos, pues ellos lo que hicieron fue, él y su jefe, pero sobre todo él, poner unos electrodos y ponerlos a trabajar a 60.000 voltios a ver qué pasaba, pues durante unos días de exposición de esa mezcla a la energía se formaron aminoácidos como los que forman las proteínas. Es decir, que la pura química, en ausencia de cualquier biología, nos puede formar las primeras moléculas que son esenciales para la vida. Y eso fue un descubrimiento revolucionario. Hoy en día está en cuestión si la atmósfera era tan reductora. No quiero entrar en detalles, pero los modelos actuales de atmósferas primitivas de la Tierra nos dicen que el carbono, probablemente más que en forma de metano, estaría en forma de CO o de CO2. Y en estas condiciones los experimentos de Miller no son tan eficientes. Pero bueno, eso digamos que es un detalle técnico, porque lo que Miller demostró es que el ámbito del origen de la vida pasaba
de las salas de reuniones, de las bibliotecas, a los laboratorios. Es decir, podíamos empezar a experimentar sobre el origen de la vida. Y todos los que trabajamos hoy en día en ese campo somos en cierta medida herederos del pionero, de Miller y posteriormente de Joan Oro. 60 años después de esos primeros experimentos, la química prebiótica es un campo muy activo, hay cientos de reacciones que se conocen para formar distintos compuestos, para que interaccionen entre sí, entonces esto es un ámbito muy interesante en química, en la transición entre la química y la biología. Y claro, el gran problema es, de todos los monómeros, de todas las moléculas sencillas que podemos formar en un laboratorio químico, como el de Miller o cualquier otro, ¿cuáles realmente estaban allí presentes en la sopa primitiva? ¿Vale? Cada uno puede tener su composición. Esta es un dibujo que conocerán, es muy simpático, es una especie de la sopa Campbell's famosa, y aquí tiene los componentes que tienes que poner para generar un océano primitivo. Bueno, pues cada uno tiene su propia composición, ¿de acuerdo? De hecho, hay gente que piensa que la sopa primitiva era muy diluida, era una especie de caldito, ¿vale?, que tenía muy pocos componentes. Otros investigadores son partidarios de que la sopa era más rica, más compacta, con minerales, con partículas más sólidas, ¿de acuerdo? Otros se han dado cuenta que esas partículas sólidas, cuando pertenecen a determinados minerales, pues permiten que en la superficie del mineral interaccionen mejor las moléculas, es decir, se catalizan procesos por que haya una superficie, y entonces están empezando a hablar, en lugar de sopa primitiva, de pizza primitiva. Y me van a perdonar porque es casi la hora de cenar, pero dando una vuelta de tuerca más, se ha visto que los minerales que mejor catalizan procesos son los que tienen capas paralelas, los filosilicatos, la montmorillonita, ese tipo de minerales. Entonces, el siguiente salto es la lasaña primitiva. Sé que esto es una maldad, pero bueno, me lo permiten, porque resume de una forma muy gráfica la controversia que hay ahora mismo en el campo del origen de la vida. ¿De acuerdo? De esto estamos hablando en los congresos de origen de la vida, con otras fotos, evidentemente. Y de hecho es también interesante esta posibilidad. Todos los componentes de la sopa estaban ya en la Tierra, es decir, ese planeta en formación tenía todos los componentes que necesitaba para originar la vida, o fue fundamental que llegaran unos cuantos a bordo de meteoritos, de núcleos de cometas, y que fueran enriqueciendo esa sopa con sabores exóticos que venían de fuera. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Y otra pregunta más. Imaginemos que ya tenemos los monómeros, que tenemos un repertorio químico, tenemos una sopa de la composición que cada uno de ustedes quiera, pero claro, volvamos por un momento a esto que es fundamental de la vida. Si esos monómeros han originado ya los polímeros, no vamos a entrar en detalles, tenemos que llegar a un flujo de la información genética como el que les he mostrado al principio. El DNA hace RNA y el RNA hace proteínas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que son las proteínas las que replican el DNA. Son las proteínas las que transcriben el DNA al RNA, y son las proteínas más el RNA el que forman los ribosomas que traducen el RNA a proteínas. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es una paradoja. Sin DNA no hay proteínas, pero caramba, sin proteínas tampoco hay DNA. Y esa es la cara que nos queda a los científicos. ¿Qué fue antes? En los últimos 40 años, como esto es una pregunta sin respuesta, lo que han hecho los científicos de distintos laboratorios ha sido ir aportando pruebas sobre las distintas funciones que puede hacer cada una de estas tres moléculas. Y se ha visto lo siguiente: la información, el material genético, en todas las células está en forma de DNA. En algunos virus está en forma de DNA y en otros virus en forma de RNA. ¿De acuerdo? Pues puede llevar información genética. Las proteínas como tal no llevan información genética, son el punto final de la información genética, pero ellos no son constructores de genes. En cuanto a la estructura fundamental de todos los seres vivos, aparte de polisacáridos en el caso de los árboles, por ejemplo, pero la estructura fundamental está en manos de las proteínas. El RNA también tiene estructura importante en algunas moléculas o en agregados como el propio ribosoma, y el DNA prácticamente no aporta estructura a la célula, es solo información. Y la catálisis, las reacciones bioquímicas, esas flechecitas que veían en ese diagrama tan complejo que he puesto del metabolismo, casi todas las hacen las proteínas, pero desde 1981, por una serie de experimentos muy relevantes de ese año, se sabe que también el RNA puede hacer catálisis. Entonces, caramba, si sumamos mases, resulta que quizá el RNA es anterior al DNA y a las proteínas. Quizá la forma de resolver esta paradoja es decir, puede que el RNA fuese capaz de ser a la vez el genoma y a la vez, digamos, el actor, el protagonista de las reacciones como son hoy en día las proteínas. Puede que al principio el RNA
hiciera, entre comillas, de DNA e hiciera de proteínas. Y eso ha permitido reconstruir un poco dentro de este tronco común del árbol de la vida, diciendo, vale, tendríamos unos gases, tendríamos unos monómeros, experimento de Miller y otros que nos permiten cómo pasar, y claro, para llegar a Luca, a la vida celular moderna, que este es un salto muy grande, ¿verdad?, de estas moleculitas aquí, pues quizá primero el RNA lo hacía todo, luego se pasó a un mundo de RNA y proteínas y luego a DNA, RNA, proteínas. No voy a entrar en detalles, pero hoy en día la mayor parte de la comunidad científica que trabaja en este campo es partidaria de este modelo y a esto lo llamamos mundo RNA, una época en la que el RNA mandaba. Que ahora no nos lo parece, porque cuando vemos el flujo de información genética vemos DNA, RNA, proteínas. Pero quizá al principio el RNA lo hacía todo. Era el rey. Y ahora es una especie de príncipe destronado, ¿no?, que se ha quedado en mitad de ese diagrama y que ahora no manda nada, pero quizá al principio él lo hacía todo, ¿vale? Y igual es así los primeros seres vivos de los que venimos. Este es un dibujo que hicimos para un libro reciente. Y bueno, pues aquí lo que vemos es una especie de célula, de protocélula, que tiene un genoma de RNA, es decir, el RNA es el material genético, y además tenemos moléculas de RNA, ellas solas o acompañadas por péptidos, otro tipo de moléculas como proteínas cortitas que se pueden formar por minerales y en otras circunstancias, sales, reactivos más o menos complejos, moléculas orgánicas pequeñas. A lo mejor esto era anterior a Luca, eran los primeros seres vivos en la mitad más o menos de ese tronco del árbol de la vida. Igual estos son nuestros abuelos, aunque no lo parezcan. Si eso es así, pues bueno, tenemos una serie de procesos, entro muy rápidamente, que ya nos han ido permitiendo rellenar este hueco entre las primeras moléculas, la homoquiralidad, no entro en detalles en esto, pero se sabe que, por ejemplo, los aminoácidos tienen que ser todos como nuestra mano izquierda para que la polimerización de ellos origine las proteínas, y los ribonucleótidos como nuestra mano derecha. Esto es una cuestión química que tiene que ver con la simetría de las moléculas, no voy a entrar en detalles. Y sin entrar en detalles tampoco, pero aquí pueden ver ustedes cómo la investigación de los últimos 40 años permite poner una serie de procesos dentro de este tronco del árbol de la vida que nos conectan de una forma científicamente realista. No quiere decir que sea así, quiere decir que esto es realista, que pudo ser así. Las primeras moléculas, el RNA, las proteínas, el DNA, hasta llegar a un mundo ya muy parecido al nuestro, en el que tenemos Luca, tenemos una bacteria sencilla que luego ya evoluciona para formar las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Quizá los primeros virus con genoma de RNA provienen de esa etapa en la que teníamos agregados dentro de una célula con genoma de RNA, y a lo mejor empezó a traficarse con la información genética de ese mundo RNA por parte de los virus, y quizá los primeros virus DNA provienen ya de una época en la que tenemos DNA, RNA, proteínas, células con DNA y por lo tanto genomas de DNA que se pueden de nuevo pues mezclar y combinar por parte de los virus. Lo fundamental de este árbol es lo que pongo aquí, que es lo que ponía Charles Darwin en sus árboles. Esto es lo que pensamos, no quiere decir que sea así. En ciencia no hay dogmas, en ciencia la realidad se va construyendo a medida que se encuentran pruebas a favor o no se encuentran realidades que refuten la teoría. Hoy en día pensamos que todo esto tiene sentido, pero no quiere decir que tuvo que ser así, ¿de acuerdo? De hecho, estoy ya terminando, si dejamos lo fundamental de este árbol, que es el propio árbol, Luca y el I think de Darwin, existe una pregunta fundamental. Dense cuenta, aquí tenemos el marco temporal, 3.850 millones de años, hasta 3.500, que como ya hay fósiles ya sabemos que ya había empezado a diversificarse esto, ¿vale? ¿Pudo haber más de un origen? Esto es una pregunta de mucho calado. Es decir, nosotros vemos el árbol de la vida, sabemos que todos somos descendientes de Luca, nos parecemos todos muchísimo en este ecosistema, pero ¿quiere decir que fue el único intento para llegar de la química a la biología? Probablemente no. Probablemente tenemos una situación de ese estilo, con distintos árboles que se fueron generando en distintos lugares de este planeta, ese gran laboratorio del que hablábamos al principio, unos a temperaturas muy calientes, otros moderadas, otros más frías, y que por determinadas presiones selectivas, por determinadas limitaciones en nutrientes, por ejemplo, o cambios bruscos de temperatura o lo que fuera, que alguna de estas intentos de llegar a la vida no fueron capaces de soportar, pues murieron durante el camino. La biodiversidad generada, por ejemplo, en este origen, desapareció. No tenemos ninguna constancia de ello. Pero pudo existir esto y al final solo sobrevivió el árbol más robusto, con más capacidad adaptativa y que originó Luca y todos sus descendientes. ¿De acuerdo? Por eso a veces hablamos de los orígenes de la vida.
Es que es bastante inquietante, ¿verdad? Los orígenes. Y quizá en este mismo planeta hubo muchos orígenes de la vida. Lo que pasa es que somos descendientes del único que funcionó bien. Y otra pregunta que también es interesante. ¿Este tiempo es suficiente? Estamos hablando de 350 millones de años, claro, en comparación con nuestras vidas da para mucho. Pero desde el punto de vista químico, ¿es suficiente solo, entre comillas, 350 millones de años para pasar de unos gases a una célula compleja? Pues como no lo sabemos, hay dos posibilidades. Si la respuesta fuera que sí que es un tiempo suficiente, eso querría decir que quizá la biología surge de la química en cuanto las condiciones se lo permiten. Es decir, en el momento que tienes agua, carbono, que puede dar materia orgánica, fuentes de energía, la química va haciendo pruebas y rápidamente aparece la biología. Entonces, pues sí, es un tiempo más que suficiente. Pero si es que no, pues si es que no, a lo mejor lo que ocurrió es que, como decíamos, en nuestra sopa primitiva llegaron muchas moléculas o muchos componentes de otros lugares, no sabemos cuáles, donde pudo haber más tiempo, y entonces igual que parte de la evolución química se hizo en otro lugar, en un asteroide, o en Marte, o en Venus, o no sabemos dónde, perdón, y llegó a nosotros, se combinó con la química que había en este planeta, y eso hizo posible que tan rápidamente, entre comillas, se originara la vida. Dense cuenta que preguntas de qué calado tan grande, ¿no? Y de hecho esto nos lleva a la última pregunta que planteo ya en esta charla. ¿La vida se originó por casualidad en nuestro planeta? Si es muy improbable que se origine la vida, y aquí se dieron muchas carambolas químicas para que al final los orígenes de la vida llegaran a uno que sí que fructificó y del cual somos herederos, pues quizás si es tan improbable, el origen solo se ha producido en nuestro planeta y estamos solos en el universo. ¿Cuál es la otra opción? No, que realmente la química tenga una facilidad muy grande para formar biología. Si es así, acabaría siendo un fenómeno inevitable en el universo y se formarían seres vivos en todos los lugares donde la físico-química lo permita. Y entonces igual tenemos muchos orígenes, pues de nuevo, quizá en Marte, quizá en Europa y en otros satélites de hielo en torno a Júpiter y Saturno, Titán, por ejemplo, en torno a Saturno, o este es un Ceres, que es uno de los asteroides, o en la infinidad de planetas extrasolares que estamos detectando a nuestro alrededor. Entonces pasaríamos de estar solos en el universo a estar absolutamente rodeados de vida, aunque de momento no hayamos localizado ninguna vida fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? Y con esto termino. Les vuelvo a poner un cielo estrellado, como hacíamos al principio. Les recuerdo lo que decía Charles Darwin, que tenía razón. Probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial. Y me gusta mucho también recordar lo que decía otro Carlos, Carl Sagan, cuando se planteaba, a veces creo que hay vida en otros planetas, por lo que estábamos viendo ahora al final, pero otras veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa. Y yo lo que les animo es que siempre se hagan grandes preguntas cuando observen al cosmos, que se pongan a sí mismos en la posición de los observadores del cosmos, que se dediquen a meditar, a pensar o a escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Muchas gracias.